Bueno chicos, comenzamos con la ayudantía número 9, la cual va en torno a los convertidores BAC. La característica principal que tienen estos convertidores es que el voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada, es decir, son reductores. ¿Y por qué nosotros no colocamos una resistencia solamente para hacer división de voltaje y tener voltaje en la salida más bajo? Porque no es tan eficiente y se encontraron estos otros métodos que utilizando elementos como inductores y capacitores era mucho más efectivo. Si nosotros tenemos solamente el switch, nosotros tenemos la desventaja que el voltaje va a ser cero cuando esté abierto. Luego, la siguiente etapa es la incorporación de un capacitor. El capacitor viene a regular el voltaje y ya no tenemos el voltaje peak igual al de la fuente, pero nosotros nos vamos a encontrar con el problema de que tenemos un deben de t que es instantáneo. Entonces, esto causa un problema en la corriente. Lo que pasa es que la corriente de un capacitor viene a estar definida por la diferencia de voltaje en el tiempo. Y lo que pasa es que esto cambia instantáneamente, es decir, el deben de t viene a ser muy muy alto. Para solucionar esto, ¿qué se hace? Que el capacitor se empiece a cargar de a poco. Y para hacer esto se puede hacer con una resistencia arriba, pero sería lo mismo que ocupar el reductor. Así que se incorpora un inductor. El inductor hace que la corriente pase mucho más lento y se cargue mucho más lento el capacitor. Luego, ¿cuál es el problema de tener solamente un inductor? El problema es que el de I en dt también va a ser muy alto. Y esto va a generar un voltaje en el inductor muy, muy alto. Y para compensarlo por el LKB, va a haber un problema en el switch, el cual podría tener un arco o algo más peligroso. Entonces, para que no pase eso, lo que se hace es, se incorpora un diodo entre medio, tal como se ve ahora. Entonces tenemos la fuente, tenemos el diodo, tenemos el inductor y el capacitor que nos va a ir regulando el voltaje. Y con esto ya tenemos armado el back, convertidor back, cual su gracia es disminuir el voltaje de salida y con las menores pérdidas posibles. Ok, luego de esta pequeña introducción, vamos al ejercicio. El ejercicio consta del convertidor back, nos dan el voltaje de salida, nos dan la resistencia, la frecuencia, el, el rizado de corriente y la corriente por el diodo. Nos piden la ganancia. La ganancia está definida como voltaje de salida dividido en voltaje de entrada. Nosotros podemos asumir acá que la corriente L va a ser igual a la corriente O y esta corriente O viene a ser BO dividido en R, cual es 24. Luego, nosotros tenemos que el IE se divide acá en 2 y podemos hacer un LCK, en la cual IE va a ser igual a IL menos ID, porque está entrando ID. Entonces, tenemos los 24 menos 10 y nos da 14 amperes. Tenemos la corriente de entrada. Luego, ¿para qué sacamos la corriente de entrada? Pasa que la relación de voltaje en ganancia es inversamente proporcional a la de corriente. Entonces nosotros ya tenemos las dos corrientes y podemos sacar la ganancia, la cual sería 14 dividido en 24, lo que nos da 0,583. Lo que quiere decir que este convertidor está entregando casi el 60% de su voltaje en la salida. Ahora vamos con la parte 2. Ahora nos piden el valor de L para la ondulación que nos dan, que es de 0,1 de y 0. ¿Qué es lo que se hace acá? Acá en los apuntes está esta fórmula, la cual nos dice que el rizado, o sea, delta I dividido en IL, viene a ser igual a BE menos BS, donde BS viene a ser BO, y multiplicado por el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es igual a la ganancia dividido en L por la frecuencia del sistema. Entonces nosotros tenemos que, dijimos que la ganancia es igual al ciclo de trabajo y reemplazando esto tenemos que el voltaje en E va a ser igual a 24 dividido en nuestro ciclo.
El ciclo de trabajo indica cuánto tiempo está cerrado dentro del periodo el interruptor y está entregando energía a la carga. Entonces, nosotros tenemos los 0,1 que vienen a ser igual a los 41,17 menos el voltaje en la salida que es 24 por el ciclo de trabajo dividido en L que es nuestra incógnita por la frecuencia que teníamos asociada. Luego despejando nos queda que el L va a ser igual a 2,86 milihenries. Este sería el L necesario para la ondulación que nos piden en corriente. Entonces tenemos que ajustar el L para ondulación en corriente y ahora nos preguntan el C, ¿cuánto debemos ajustarlo para que sea un 1% la ondulación en voltaje del voltaje de salida? Entonces nosotros sacamos primero el delta B, que viene a ser 0,001, que es el 0,1% por 24, lo que nos da 0,024 volts. Luego tenemos otra fórmula para esto, la cual es delta voltaje capacitor va a ser igual a 1/8 de ciclo de trabajo por 1 menos ciclo de trabajo por voltaje de entrada dividido en LC por la frecuencia al cuadrado. Entonces estas son las dos fórmulas que ocupamos para dimensionar el inductor y dimensionar el capacitor en base a la ondulación que tenemos. Esto es para VAC, recordar. Entonces acá no queda nada más que ir reemplazando. Entonces tenemos C es igual a 1/8. Ya tenemos los ciclos de trabajo. Tenemos el BE. Tenemos el L. Ojo, porque tenemos que encontrar el L para hacer esta fórmula. Porque ojo, puede que en un ejercicio le den el delta I y ustedes tendrían que claramente encontrar el valor de L y luego pasar a esta fórmula para encontrar el valor de la capacitancia. Entonces, eh, tenemos todos los datos ya, solamente reemplazar y nos da que la capacitancia es 14,88 microfarads. Este sería el ejercicio 1.